le gentil monsieur, la petite américaine, le revolver, l'amour, à bout de souffle. Es una película enormemente conocida, una de las películas sobre las que más se ha escrito en la historia del cine y parte de una anécdota argumentalmente muy sencilla. La historia de un gángster de poca monta que después de robar un coche en Marsella huye hacia París después de haber matado a un policía, tanto para recuperar un dinero que se le debe como sobre todo para convencer a la chica de la que está enamorado de que se fugue con él a Roma. A partir de esta anécdota, que se podría decir que es incluso banal, Godard construyó una de las películas de dimensión mítica más grande que han existido jamás, ¿no? Ocupa, por lo tanto, un lugar central en la modernidad. Y es más de 50 años después, todavía sigue apareciendo como una película extraordinariamente fresca e incluso innovadora. La película tiene un presupuesto realmente reducidísimo para la época. Se rodó en 20 días exactos de rodaje, distribuidos de un modo discontinuo a lo largo de un mes, con un equipo súper reducido, que en algunas ocasiones eran prácticamente Godard y el cámara, sin sonido directo. Toda la película fue sonorizada y doblada y mezclada posteriormente, y a veces sin ni siquiera tiempo para preparar o para reflexionar sobre lo que se estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Lo cual determinó un modo de dirigir a los actores también extraordinariamente novedoso. Godard llegó a susurrar las líneas de diálogo que tenía que decir la actriz en los momentos previos a la toma, y en otras ocasiones le daba el diálogo prácticamente al despertarse del mismo día donde tenía que rodar, ¿no? Esto le da a la propia dinámica de la película una agilidad y una fluidez prácticamente incomparables, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta que toda esa innovación que hubo a través del gran fotógrafo Coutard, del uso de la luz natural y de los movimientos de cámara en sillas de ruedas o llevado en cámara al hombro, que fue copiado masivamente luego en todo el cine posterior, fue una cosa que en principio fue determinada por las propias condiciones en las que se hizo el film. Es decir, que Godard supo revertir una característica negativa en algo que se convirtió en muy positivo para la película y para todo el cine en general. La otra cuestión, que tiene que ver con las rupturas del lenguaje y las innovaciones de Al final de la escapada, vienen precedidas por el amplio conocimiento que Godard tenía de la historia del cine. Vous n'avez rien contre la jeunesse. Si, moi j'aime bien les vieux. Y así pues es evidente que hay referencias inmediatas que uno ve casi en algunos planos de modo directo, ¿no? Murnau, Ophuls, el modo de usar la luz o de mover la cámara. Por citar algunos ejemplos, la secuencia del cine con su uso intermitente de la luz sobre la pareja, que expresa también la inestabilidad emocional que tienen al encenderse y apagar la luz, que es el reflejo de la proyección en sus rostros, o en torno a los movimientos de cámara, los increíbles movimientos circulares fluyendo alrededor de un personaje que parece no poder abandonar esa dimensión circular, esos movimientos de ida y vuelta que atrapan a los personajes en una situación, anticipando uno de los conceptos que aportaría posteriormente a la historia del cine, que es el del plano jaula, aunque esto ya es en la segunda mitad de los 60, ¿no? Pero realmente es sobre todo en el uso del sonido y del montaje donde las ideas de transformación del lenguaje cinematográfico de esta película son más descomunales, ¿no? En el sonido encontramos un uso de la mezcla también desconocido hasta ese momento. Por ejemplo, en la secuencia de la huida, el uso de la mezcla sonora entre la radio, las canciones que canta, los diálogos que va diciendo. La petite t'as pas l'air mal. La jolie cuisse. Oui, mais l'autre. Oh, après tout. Merde, elles sont trop moches. Il n'y a pas d'amour. Hé hé hé. Formaban un primer embrión caótico que fue el desarrollo que posteriormente transformaría a lo largo de los años 60 y 70 hasta las grandes rupturas de los años 80, donde puso patas arriba todo el concepto de sonido tal y como existe y que todavía sigue siendo un elemento de una fuerza vanguardista inasimilable por el cine en su conjunto. En la secuencia de la casa, justo antes del final de la película,
donde hay tres estadios, por decirlo así, en los diálogos de los personajes, ¿no? La pareja protagonista, formada por Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo, tiene un primer estadio donde dialogan en el mismo plano, estableciendo una continuidad perfecta y una armonía perfecta entre lo que es la relación de imagen y sonido. Je pense à quelque chose. Quoi? J'hésite. À quoi faire? Je ne sais pas. Pasan después a un segundo estadio que sugiere que hay algo que no empieza a funcionar y utiliza un recurso muy sorprendente en aquel momento, que es que vemos la cara de Jean Seberg mientras escuchamos todo el diálogo de Jean-Paul Belmondo y luego vemos la cara de Jean-Paul Belmondo mientras escuchamos todo el diálogo de la chica y luego otra vez así. Pourquoi tu lui as dit bonjour? Je voulais être sûre que je n'étais plus amoureuse de lui. Tu te compliques la vie, ma fille. Con lo cual empiezas a sentir una especie de desconexión o de disfunción. El tercer estadio todavía es más radical. Ya no hay diálogo, hay la superposición de dos monólogos que van, digamos, transmitiendo una sensación todavía más caótica y más desconectada del uno al otro justo antes de que la chica tome una decisión que supondrá pues, la ruptura definitiva de esa pareja. Je veux que les gens ne s'occupent pas de moi. Mais je suis indépendant. Peut-être que tu m'aimes. Toi, tu y crois et tu ne l'es pas. C'est pour ça que je t'ai dénoncé. Je te suis supérieur. Pero claro, sin duda lo que le dio una fama increíble a la película fue su agudaz concepción del montaje y digamos que el modelo más fascinante son las famosísimas rupturas del raccord o los llamados jumping cuts, que en aquel momento pues eran una verdadera novedad, a pesar de que había habido algunos antecedentes de algunas ideas en algunas películas de Eisenstein en los años 20, ¿no? Recordad el viaje en coche entre Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, una secuencia que en principio tenía que ser una secuencia muy estándar, pero que Godard resuelve de la siguiente manera, ¿no? Introduce un primer plano de Jean-Paul Belmondo y a continuación un contraplano de Jean Seberg y luego se olvida ya siempre de los planos de Jean-Paul Belmondo y monta consecutivamente 12 contraplanos de Jean Seberg, lo cual da una dimensión absolutamente cambiante, voluble del personaje que es muy adecuada a la sensación que ella tiene en su relación y en sus sentimientos hacia él, ya que no la vemos de un modo único, seguido, fluido, unitario, sino que va transformándose continuamente en otra chica. Aun siendo la misma, te parece una chica y otra chica y otra chica y otra chica porque va haciendo cortes sobre ella misma, ¿no? Recordad que incluso argumentalmente esto tiene una aplicación muy atractiva, ¿no? Ya que la chica a veces dice que le quiere, a veces que no le quiere, a veces quiere estar con él, a veces no. Cuando se entera de que ha matado a un policía, lo primero que hace es dudar, luego decide ayudarlo, miente por él, se arriesga a ir a la cárcel por él, luego le denuncia, luego se arrepiente otra vez y no tiene ya clara la idea con la que tiene que relacionarse con el personaje, ¿no? Es célebre la frase que Godard dijo cuando le preguntaron cómo había concebido esa manera de montar, ¿no? La contestación de Godard fue una boutade estruendosa, ¿no? Como Jean-Paul Belmondo era más feo que Jean Seberg, dejó todos los planos de Jean Seberg y cortó todos los de Jean-Paul Belmondo. Pero esto evidentemente responde a la manera que Godard tenía de contestar cada vez que se le planteaba una pregunta así, una especie de echar pelotas fuera, ¿no? No asumir nunca las digamos, dinámicas reflexivas en las que andaba metido. Fijaros que si esto fuera así no tendría por qué acontecer esto mismo en la llegada de Jean-Paul Belmondo a París, donde todo el montaje es discontinuo, digamos, nervioso, inestable, para introducir la dimensión rota y del horizonte sin futuro y también lleno de desconexiones consigo mismo y con el entorno que tiene el personaje Jean-Paul Belmondo. Lo que hizo Godard en realidad fue transgredir una regla que era inviolable en aquel momento del llamado cine clásico, que eran las continuidades en el montaje. Y él pensó pues, que se podían hacer vaciados interiores en la secuencia. Esos vaciados interiores no comprometían la comprensión global de esa secuencia y le permitía ahorrar tiempo para volcar entonces en algo que normalmente en las películas no había tiempo para eso. Para decirlo brevemente, Godard sacrificaba lo que es el concepto narrativo o la historia para potenciar la dimensión de los personajes y la película en sí misma. Es decir, con Godard empiezas a tener un sentido muy claro de que la historia no es lo importante, que lo importante es la película, y que lo importante es lo que, digamos, las propias formas de ese montaje pueden determinar en las, digamos, ganancias de tiempo a partir del sacrificio que hace de las continuidades narrativas.
Dicho de otro modo, estos Jumping Cats no los utilizó por un concepto de modernidad malentendida. Eran pura necesidad, expresiva, rigurosa, para aquello que querían transmitir. Como ejemplo muy breve, pensar en la secuencia final, cuando Jean-Paul Belmondo huye, teóricamente perseguido por la policía, herido, y además de ver los planos de Jean-Paul Belmondo, lo que no monta Godard nunca es los planos, que serían absolutamente lógicos desde un punto de vista narrativa, de la policía persiguiéndole. Desaparecen por completo y monta los planos de Jean-Paul Belmondo con la chica corriendo detrás de él, lo cual tiene un sentido extraordinario, puesto que como la chica es la que le ha denunciado, en realidad le basta con poner a la causa original de esa persecución y no al medio de la persecución, que es la propia policía. Me gustaría señalar que estos nuevos conceptos formales vienen todos acompañados por una nueva moral cinematográfica y una nueva manera de mirar a los personajes y de su situación en la sociedad, de un modo muy integrado, con un concepto lúdico muy vivo, muy activo, y reescribiendo el cine continuamente. Me refiero a que Godard trabaja sobre películas ya hechas o sobre otras zonas, también que no son cinematográficas, de la cultura ya hechas, ¿no? Podemos encontrar citas absolutamente directas de personajes como Samuel Fuller o como Nicolas Ray, por no citar las citas continuas a Robert Aldrich, a Humphrey Bogart, a William Faulkner, a Dylan Thomas y a montones y montones de escritores o de cineastas que ha habido antes de él. Esto convierte la película en algo extraordinariamente original también y sirve para ejemplificar de un modo inesperado, tal vez, una de las frases que yo considero fundamentales a la hora de ponerse a hacer algo, ¿no? Que la hizo no un cineasta sino un físico, el gran Newton, ¿no? Que, como todos recordaréis, dijo en una ocasión que si logró ver más lejos que nadie es porque se subió a hombros de gigantes. Godard se sube a los hombros de los gigantes que le precedieron en la historia del cine y es capaz de ver más lejos y por eso hace avanzar con tanta rotundidad la historia del cine. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Devenir immortel, et puis mourir. Me gustaría citar una frase que dijo Godard en una ocasión, ¿no? Dijo que quería hacer Scarface y que le acabó saliendo Alicia en el País de las Maravillas. Por encima de todo, al final de La Escapada, cosa que no se tiene casi nunca en cuenta, una extraordinaria historia de amor. Y que es bueno, sería bueno recordar o abordar un día este concepto de Godard, que se tiene muy poco en cuenta, como he dicho, ¿no? Que es, junto con Borsagli, incluso a la altura de él, el cineasta que más cantidad y más grandes historias de amor ha hecho en la historia del cine. Muy vitales, tristes y con frecuencia trágicas, ¿no? Y por citar solo algunas de ellas, recordar Pierrot Le Fou, Una mujer es una mujer, Prenom Carmen, Je vous salue Marie, y por no hablar ya de la impresionante Elogio del amor, una de las grandes películas de este siglo.